Iniciaré con esta narración de esta historia que se remonta de la época de 1926 y que termina en 1929 con una trágica historia de muerte, sucesos y hechos paranormales que muy pocos pueden dar a entender. Yo quisiera iniciar con esta historia, con muchos datos relevantes, pero que a muchos les parecerán absurdos. Pero es importante que no se olvide ninguno de los datos, pues aunque parezca la historia desvariar, cada uno de los datos va a ir uniendo un punto con otro, y al final ustedes tendrán la última palabra. Esta es la historia de la Guerra Cristera. Una mattina mi sono alzato. Cuenta la historia que la Guerra Cristera inició en 1926 y concluyó en 1929. Es algo que los libros históricos llaman la Guerra de 3 años. Es la separación radical y terminal de Estado-Iglesia. Pero hay muchos datos que los historiadores y los libros de historia han decidido por cuenta propia omitir, ya sea por conveniencia, ya sea porque son datos olvidados, sea cual sea las circunstancias por las cuales no se dieron a conocer estos datos históricos. Conviene a muchos que permanezcan en la oscuridad. Con miedo puedo empezar a narrar esta historia, pero ¿qué es tan real lo que podemos decir? Bueno, iniciaré esta historia en un pueblo que no me quiero acordar, o que por el momento no me acuerdo. Así como inicia Don Quijote de la Mancha, así igual quiero iniciar esta historia. En un pueblo de que de nombre no me acuerdo, pero lo que sí sé bien es que eran los inicios del siglo 1900. Y se escuchaba allí en la parroquia de Nuestra Señora María Auxiliadora la voz de un ferviente sacerdote predicando en el domingo contra el gobierno y lo que él llamaba las herejías del comunismo. Fieles míos, hijos que me escuchan, tengan presente que estamos en tiempos austeros, en tiempos que según las propias palabras del apóstol San Pablo, fueron ya dichas y escritas en la Sagrada Escritura. Es cierto, en la carta a los romanos nos dice el apóstol San Pablo que debemos de orar y obedecer a nuestros gobernantes. Pero yo pregunto, pueblo mío, ¿hasta dónde ha de ser la obediencia al hombre? Y por hombre no solamente me refiero a aquellos que nos gobiernan con la justa ley, sino también a nuestros pastores. ¿Hasta dónde he yo de obedecer? Preguntaba fervientemente aquel sacerdote encima del púlpito, con el bonete puesto, con la casulla bien puesta, y por debajo de los ornamentos sagrados sobresalía un pedazo de sotana negra. Y decía aquel sacerdote: debemos de ser valientes, porque el tiempo llega y ya estamos en que hemos de sufrir una tribulación. Pero no os alarméis, hijos míos.
Esta tribulación tiene que suceder para que se den cuenta quiénes son los verdaderos hijos de Dios y quiénes son los que van a salir ocultados. Con este grito de guerra, se iniciaban dentro de las parroquias un levantamiento contra el gobierno en 1925. En 1900 ya se escuchaba la preparación de una guerra contra el gobierno. Pero ¿qué gobierno si todavía no iniciaba el gobierno? Pues ya Juárez había puesto la brecha entre la iglesia y el Estado. Entonces en aquel presidente de los Méxicos se presentó ante aquel obispo viejo que de nombre desconocemos, pero sabemos que residía en un palacio hermoso que después fue tomado por el gobierno. Y Juárez se presentaba ante aquel obispo y le decía: las iglesias son del pueblo y el gobierno gobierna al pueblo. Y el obispo le dijo: te equivocas, las iglesias no son ni del pueblo ni del hombre, la iglesia es de Dios, y quien gobierna el pueblo es Dios, no el mismo hombre. Y si estás en el puesto que Dios te encargó para gobernar al pueblo, es para cumplir una misión, llevar al pueblo de Dios a la batalla, al éxito, al amor, a la gracia. Pero tú te has corrompido, te has decidido llevar por tus vicios y tus bajas pasiones. Entonces Juárez lo increpaba diciendo: cállate, inmundo perro, que tú no me conoces. Yo vengo de lo más bajo. Yo vengo desde lo más humilde. Aunque desprecio todo ese tipo de cosas, pero tú qué has de saber, decía aquel hombre con gran voz. Muchos decían, y en los libros ponen a Juárez como aquel hombre humilde y sencillo. Pero la realidad es que este hombre despreciaba a los de su raza y les dio entrada a los extranjeros. Primero a la masonería, les dio poder y les dio cargos. No lo sé, yo solamente soy el narrador de esta historia. Y después a los enemigos del patriarcado, a los enemigos del nacionalismo, a los enemigos de Cristo, el comunismo, quien entraba por la puerta ancha y con la mesa servida. Pero los valientes mexicanos se iban a oponer a no ser otra vez conquistados por extranjeros. El país tenía que ser regido por mexicanos. Otra vez no se escuchaban en los pueblos, tanto caudillos como militares, asimismo también como guerrilleros y cristeros. Otra vez no se va a repetir la historia. Los extranjeros no tendrán el país, decían algunos. Otros con gran voz decían: es que si estos entran, ¿qué nos va a quedar a nosotros? Hombres y mujeres vamos a ser esclavos otra vez de los extranjeros. ¿Qué va a pasar de nosotros? ¿Qué va a ser de nosotros? Pobres mexicanos. Pero la valentía no se hizo esperar, y grandes hombres defendiendo con el estandarte de Jesucristo, del Inmaculado Corazón de María y del Sagrado Corazón de Jesús, se levantaron en armas. Pero esperaban al momento oportuno. Luego se elevó a la presidencia Elías Plutarco Calles. Este nombre iba a resonar por todo el mundo e iba a quedar impregnado tanto en la historia de la Iglesia Católica como en la historia universal. México se dividía. Los liberalistas, que más que liberalistas eran esclavistas del pueblo mexicano, liderados por el presidente de la República Mexicana.
y por el otro lado, los nacionalistas, que decidían levantarse en armas, defendiendo su santa religión y al mismo tiempo sus ideales, y no volver a ser esclavos. En 1926 sonaban las campanas de todas las parroquias para llamar al levantamiento de armas de guerrilleros contra los militares que defendían el pensamiento del presidente. Y sí, tú que me estás escuchando, los militares no defendieron la patria. Es mentira lo que está escrito en esos libros. Es mentira lo que se te redactó desde la primaria. Qué triste saber que desde pequeños vivimos una mentira. Pero tú tienes la última palabra, si creerme a mí, que soy un sencillo narrador, o no. Los hechos están plasmados en la sangre del todo mexicano. En 1926 se levantaban los cristeros contra el gobierno de Calles, pues este no solamente quería destruir la Iglesia Católica, sino que también asesinar y acabar con todo sacerdote y con todo feligrés católico. Entonces un valiente sacerdote que se presenta delante de Elías Plutarco Calles le dijo: «Has de asesinar mi cuerpo y yo te lo entrego voluntariamente. Haz de él lo que quieras, pero con mi Cristo no te metas, porque primero está Dios y después está la obediencia al hombre». Entonces Elías Plutarco Calles, volteando su silla, soltó una risa burlona. ¿Quién te crees tú, indio mugroso, al venir aquí delante de mí y presentarte así y hablarme de esa manera? ¿Quién te crees? Mugroso sacerdote, servidor del diablo, porque no eres otra cosa más que un servidor del diablo. Tú no sirves a Dios, porque si tú sirvieras a Dios, le darías la iglesia al pueblo, y las riquezas se las darías al pueblo. Y eso pertenece al gobierno, las riquezas del pueblo le pertenecen al gobierno. Entonces el sacerdote, tomando una bocanada de aire, le respondió increpando a Elías Plutarco Calles diciendo: «¡Cállate, perro inmundo! Que no tienes derecho ni siquiera a nombrar a Dios mismo. ¿Cómo te atreves a decir que el templo que le corresponde a Dios es del pueblo? El templo es de Dios, no del pueblo. Y nosotros somos servidores de Dios, que gobierna el pueblo». Ya lo decía Monseñor Gutiérrez. Era el nombre de aquel obispo que le respondió de esa manera a Juárez. Muy cierto, no lo recordaba. Continuemos con la historia. Ya lo decía Monseñor Gutiérrez. El gobierno está hecho de hombres pestilentes que detestan a Cristo y aman el dinero. Pues su Dios es el dinero y su caboz será el propio dinero. ¿Qué esperamos de gobernantes como ustedes, que detestan a Cristo y aman el dinero? De aquí yo no me muevo hasta antes darle libertad a mi patria. Con una mirada soberbica, embustera, renegrida por el ardor de la verdad de las palabras de aquel viejo sacerdote, Calles se levantaba de su silla y le escupía los pies y le decía: «Hombre, que te sientes Dios, ¿cómo juzgas mi corazón? ¿No es acaso tu Dios el que dice: no juzgues y no serás juzgado? ¿No es acaso tu Dios que dice: no mires la paja en el ojo de tu hermano? ¡Qué hipócrita eres al juzgarme! Yo busco el bien de mi patria».
Y si el bien de mi patria es acabando con la pestilencia y la carroña católica, lo voy a hacer. Porque ustedes lo único que están haciendo es robarle al pueblo. Teniendo tantas riquezas, quédense con 2 capillas, pero la verdad es esta: la iglesia pertenece al pueblo y las riquezas del pueblo son del gobierno, y nosotros vamos a utilizar las riquezas del gobierno. ¿Para qué? ¿Para qué van a utilizar ustedes las riquezas del pueblo?, respondió aquel sacerdote, callando a calles. Para enriquecerse ustedes mismos. Es para lo que van a utilizar el dinero. Porque ustedes no son más que la escoria de la sociedad, la basura de la sociedad. El comunismo es la escoria de la sociedad. Y Dios no permita tener otro presidente comunista en México, porque va a acabar con nuestra patria. Es Dios al único al que debemos de servir y amar y adorar, y es a Dios al que le debemos de dar todo. Pero ¿qué es el comunismo? Sino que el empobrecimiento del pueblo y el enriquecimiento de los ricos, que nos van a hacer lo mismo que a los otros países comunistas, que los están esclavizando. Ustedes son una dictadura. Por eso el pueblo católico se ha levantado en armas contra ustedes, el gobierno pestilente. Pero yo sí te digo, yo moriré. En el cuerpo morirá, pero mi alma seguirá viva. Y solamente pido que Dios tenga misericordia de tu alma, porque tú no has tenido misericordia del pueblo de Dios. Has mandado a mutilar y asesinar a cuanto cristiano se te ponga enfrente. Y solamente estás esperando que termine yo de hablar para que me disparen. Soltó una carcajada burlona Calles. ¿Tú crees que yo voy a manchar mi palacio, que tanto esfuerzo y tanto trabajo me ha costado? Estás pero bien mal, indio estúpido. Sí estoy esperando que termines de hablar, pero no aquí en mi oficina. Oficiales, sáquenlo y denle la riqueza que él tanto busca. Dénsela, porque los templos van a ser del gobierno y nosotros vamos a hacer lo que nosotros querramos con sus templos. ¿Qué esperabas? ¿Que me ibas a convencer? Pues no, y te voy a decir una cosa. Claro que queremos destruir no solamente a los católicos de México, a todos los católicos, exterminarlos de todo el mundo, porque son la pestilencia de la sociedad. Su Dios, escupo sobre Cristo. Ese imbécil no sabe lo que le sucedió. Ya fue hace más de 2000 años, supérenlo. Si tanto fue un Dios, ¿dónde está tu Dios? Qué lástima me das, dijo el sacerdote, que te burles y le escupas a Cristo. Pero sí te voy a decir una cosa, y que me queda muy claro. Así como tratas a Dios, así Él te va a tratar. En aquel entonces se dice que el cielo se oscureció por un breve momento y que el miedo rodeó a los militares. Pero eso no los detuvo para asesinar al sacerdote, y no los detuvo para asesinar a miles de guerrilleros cristeros que se estaban levantando en armas. Muchos sacerdotes ya habían abandonado a Cristo, o bueno, es lo que se dice aquí en esta historia, y dejaron los ornamentos y la sotana para unirse al gobierno. Y lástima, porque ya ha llegado 1929, que terminaba la guerra, triunfando el gobierno, quitándole a la Iglesia Católica los templos que en algún momento fueron católicos. Pero, ¿qué hay de hecho extranormal con respecto a esto? Bueno, esta es la primera parte de la historia de México
y de muchas de las historias de conventos, de capillas y de iglesias, donde aún se dice que aparecen aquellos cristianos y aquellos sacerdotes monjas conventuales que murieron dando su vida por Cristo. Se dice que en la iglesia, en la parroquia de Nuestra Señora de María Auxiliadora, de aquel pueblillo que preferimos omitir en esta narración, se dice que aún los gritos de los niños y de las mujeres se llega a escuchar esporádicamente. Ah, y otra cosa, antes de que se me olvidara. Aquel presidente de la República Mexicana no murió como nos lo narra la historia. Aquel presidente, estando ya a punto de dormir, se le apareció un ángel y le atravesó el pecho con su espada. Y eso es historia, no la barbarie, leyenda y mito que nos narran en los libros de historia oficiales. Pero, ¿qué he de saber yo? ¿Qué he de tener conocimiento yo, siendo que soy un humilde y sencillo narrador? No te olvides escuchar el programa El Aquelarre por Eje Caclactol, la voz del viento. En la descripción les estaré dejando el link para que nos vayan a escuchar de jueves a viernes, de las 7 a las 8 de la noche. Los días jueves estaremos viendo las películas de terror, la música y los datos curiosos. Y los días viernes estaré narrando historias de miedo y de terror, historias que te impactarán. Pero tú tienes la última palabra. La voz que escuchaste es de tu amigo Cero. La idea original es del padre Agustín Torres Matías, quien le mando un saludo desde el estado de Tlaxcala hasta el estado de Hidalgo. La historia está narrada por la voz de tu amigo Cero. Y recuerda que no debes de confiar en lo que ven tus ojos, puesto que las leyendas son muy reales. Te habló tu amigo Cero y nos vemos en un próximo video. Tu mi devi sepelir, ese peligro.